yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top. So you hola, hola, buenas noches. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. ¿Se escucha? ¿Solucionamos el problema del audio? No se escucha. Ya, positivo, listo. Hemos solucionado. Vamos esperando que llegue la gente que ya estaba conectada para iniciar nuevamente. Gracias, Claudia, gracias, gente linda, gracias por ayudarme. Sí se escucha, chévere. Hoy el segmento Pregunta al Ateísmo. No se olviden, hoy prepara tu pregunta. Las que salen en los comentarios no cuentan como pregunta. El objetivo del tema es que te conectes y en vivo digas cuál es tu pregunta, la formules y pues yo contestarla. Así que prepara tu mejor pregunta, prepara tu mejor duda, ¿sí? ¿Tienes preguntas sobre tus creencias y la iglesia, pero las respuestas que te dan no te convencen? Pues pregunta otro punto de vista, ¿no? Pregunta al ateísmo. ¿Tienes dudas sobre tu religión? Pero si haces preguntas a tu religión, te dicen que es del diablo trabajando de maneras misteriosas, entonces pregunta al ateísmo. ¿Tienes dudas sobre Dios? Pero ¿a quién puedes preguntar sobre tus dudas de Dios, ya que eso es pecado? Pues pregunta al ateísmo. Así que bienvenido, gente linda. Hoy el segmento número 7, que después se sube al canal de YouTube, todo queda grabado, de Pregunta al Ateísmo. Así que bienvenidos, gracias por conectarse. ¿Y desde dónde se van conectando? La gente que ya está mandó la invitación para hacer su pregunta. Por favor, un poquito de paciencia hasta iniciar. Así que bienvenidos, linda noche. Veracruz, México, bienvenido. Suced, gracias, la compañía nuevamente aquí solucionando fallas técnicas que a veces Dios no permite que fluya estos canales ateos que hablan en contra de su voluntad. Pero aquí estamos. Bienvenidos desde donde se van conectando. Buenas noches. Recuerda, todos los segmentos después se suben al canal de YouTube y las diferentes redes sociales. Si no sabes cómo encontrarme, me encuentras como Ateo Digital, o puedes entrarte a mi perfil y en el link de mi perfil pues directamente unirte a cualquiera de ellas. Comparto distintos puntos de vista, distinto contenido, dependiendo la red social. Así que bienvenidos. Perú conectándose, claro, siempre nos acompañan. Perú, bienvenido. ¿Desde dónde se van conectando? Gente linda, bienvenidos y estamos por comenzar hoy segmento número 7, episodio 7 de Pregunta al Ateísmo. Así que bienvenidos, linda noche. México, Colombia, claro que sí, bienvenidos. Dejen en paz a Dios, Él está muy ocupado, no existiendo. Ha pasado ocupado durante toda una eternidad. Bienvenidos, ateos y no ateos. Hoy, episodio 7 de Pregunta al Ateísmo, así que bienvenidos. I swear to God they all let me down.
Gracias a la gente que se va conectando. Bienvenidos desde donde se conectan. Que los más de 3000 dioses nos bendigan a todos. Así es. Porque si no crees en todos, posiblemente creas en el equivocado y termines en el infierno de otro dios. Así que todos los dioses nos bendigan. Medellín, Colombia, bienvenido. Claro que sí. Perú ateo, sí, la gente atea de Perú conectándose, bienvenidos, buenas noches. Gracias por conectarse. Hoy el segmento Pregunta al ateísmo. Este fue justamente un segmento creado porque muchos creyentes que entran a este canal buscan en mala onda dañar segmentos que ya tienen temas predispuestos, que ya tienen personas tratando esos temas y de repente quieren preguntar. Cuando al final de cuentas es un espacio creado para que expongan y nos digan a todos por qué razón su idea es la correcta, por qué razón sus ideas son las más coherentes, por qué con razón sus ideas son las más lógicas, por qué razón su Dios es el verdadero. Pero en vez de exponer, buscan atacar, en vez de exponer, buscan justamente dañar los segmentos que son espacios para ustedes, gente atea y no atea. Ese es el objetivo de las redes sociales, de escuchar las distintas formas de pensar. Entonces, para esa gente que tiene muchas ganas de preguntar, pero han estado en los segmentos equivocados, este segmento es para ustedes. Episodio 7 de Pregunta al Ateísmo. Aquí el micrófono estará abierto para responder a cualquier persona que tenga una pregunta y conectarse. Así que bienvenido, solo conéctate y avanzaremos lo más pronto posible con las distintas respuestas a tus preguntas. Costa Rica presente, claro que sí, Costa Rica atea presente. Honduras ateo presente. Claro que sí, bienvenidos, buenas noches, estamos por iniciar. ¿Desde dónde te vas conectando? Y recuerda, hoy, episodio 7, Pregunta al Ateísmo. Así que prepara tus preguntas y comenzamos. Venezolana en Chile. Suced, bienvenida, gracias por la compañía. Jerusalén ateo, bienvenido. Gente atea se va conectando. Este espacio es para creyentes, ateos, agnósticos. Cualquier persona que tenga una duda válida y en realidad quiere una respuesta de un punto de vista totalmente distinto al que te acostumbraron las religiones, pues bienvenido. Este es tu espacio, así que sígueme, conéctate desde Perú. Pregunta al ateísmo, quiero subir. Perfecto, ya te doy paso. Téngame un poquito de paciencia, estamos por iniciar. Ya solucionamos el problema del sonido. Dios, al parecer, no quería que suceda este live, pero sucedió y sucederá. Así que continuamos. Preparen sus preguntas. Chile, bienvenido. Chile ateo conectándose, claro que sí, bienvenido gente. ¿Solo pueden preguntar los creyentes? Claro que no, el espacio está abierto para cualquier persona que tenga una pregunta y quiera hacerla en vivo para este segmento. Entonces yo daré desde mi punto de vista una respuesta o lo que piense de acuerdo a la pregunta que me hagan. Pueden conectarse la persona que quiera, así que todos bienvenidos. Saludos, Ecuador.
If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, Dios siempre mostrando sus superpoderes milagrosos apagando audios. Efectivamente, Dios trabajando de maneras misteriosas. Bienvenidos, gente linda, gracias por conectarse. Estamos por iniciar. Termina este audio y comenzamos, así que vayan alistando su pregunta y conéctense. Sí, no es necesario que activen la cámara. El objetivo es que quede el audio de la pregunta que desean realizar. Sí, es la condición para ser partícipes de este segmento, nada más. Para las personas que no se animan a conectarse porque tal vez les da un poco de vergüenza o porque tal vez no se animan a hacerlo, nada más, también tenemos un segmento en el cual leemos todos los comentarios. Así que vamos leyendo comentarios y ahí claramente pueden, a las personas que solo escriben, en cambio, les leemos todo lo que podemos. Así es. Ecuador Creyente presente. Bienvenido, Ecuador. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. ¿Es más importante para Dios apagar lives ateos que en lugar de sanar el cáncer? Sí, definitivamente. Para Dios es mejor hundir el Titanic, por ejemplo, que quitar el hambre en el mundo. O sea, Dios trabajando de maneras misteriosas. El Salvador conectado. Sí, gente linda, hoy el segmento Pregunta al Ateísmo. Así que todos los que quieran preguntar, envíen su invitación, serán aceptados y alisten su pregunta, claro que sí. ¿Tienes preguntas sobre las creencias y la iglesia? Pero lógicamente esas respuestas van en contra de la inteligencia o el conocimiento que tienes. Pregunta al ateísmo. ¿Tienes dudas sobre tu religión? Pues escucha otro punto de vista y pregunta al ateísmo. ¿Tienes dudas sobre Dios, pero no puedes hacer esas dudas en tu iglesia o con tu pastor porque lógicamente te van a decir que es el diablo que está influyendo en ti? Pregunta al ateísmo. Así que vamos a comenzar. Drual, no se escucha tu voz. A ver, déjenme hacer algo por aquí. Ahí ya se escucha, ya se escucha. Ahí ya se me escuchó. Sí, ya se escuchó. Ya. Entonces ya sé cuál fue la falla en realidad. Ok. Listo. Les agradezco muchísimo. Gracias, compadre. Gracias, Steve, por justamente. Ya, estamos de vuelta. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, tengo una pregunta, Drual. Dale, hermano. Ya hemos platicado algunas veces y he escuchado uno que otro ateo de los más populares aquí en el canal de TikTok. A los que sí les conocen. No, se ha escuchado para algunos, pues, de los más populares acá en TikTok, que dicen que el que cree en el ateísmo o el que vive el ateísmo vive más libremente. Y yo te quería preguntar, en este caso, pues me refiero que acerca de la religión, ¿cuál sería la diferencia entre tú y yo? O sea, de esa libertad que hablan, pues. Perfecto. Muy agradecido por tu pregunta, Steven, y muchísimas gracias. Sí, claramente alguien con quien hemos conversado mucho en otras ocasiones y siempre con un gran aporte de tu parte desde el punto de vista creyente. Ojo, Steven es creyente. ¿Cuál es esa libertad? A ver,
Lo que pasa es que nos referimos a esta libertad del ateísmo, la gran mayoría de ateos, y me incluyo también. ¿Por qué? Porque la doctrina de la creencia en Dios como tal, a ver, ¿qué te enseña en resumen? Te habla de un Dios, ¿no es cierto? Un Dios de amor, que te da un libre albedrío, pero que si tú usas tu libre albedrío y haces algo que no agrada a este Dios, pues tu castigo, tendrás un castigo eterno. Claramente desde ahí te están plantando un miedo para que tú creas en este Dios. Adicionalmente a eso, otra de las cosas que considero habla sobre esta libertad del ateísmo como tal, o sea, ¿qué te hace diferente a mí como ateo que a ti? Que claramente yo no me baso mi moralidad en doctrinas, en este caso tú cristiano, del cristianismo. Por ejemplo, y voy a hablar por una cuestión propia, yo he vivido en carne propia creyentes que te hacen algún tipo de mal. Ojo, nadie es perfecto. Te hacen algún tipo de mal, te fallan, eh, te, tal vez te estafan, tal vez muchas cosas, algo malo. Y esas mismas personas son las que luego están rezándole a Dios para que les disculpe de sus cosas, cuando en realidad lo que tendría que hacer es acercarse a la persona que le falló y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, me equivoqué. ¿Me comprendes? Entonces tú dirás, no, tal vez yo no soy así. Y sí, tienes toda la razón. Por suerte, no todos los creyentes son así. Pero penosamente hay un gran grupo, ¿sí? Que justamente a base del miedo les hacen vivir estas creencias. Entonces, al hablarte de libertad, no te hablo de que puedes hacer lo que te da la gana. Ojo, no malinterpretemos o no cambiemos la libertad con el libertinaje, ¿sí? Con eso no quieres decir que tú vas a poder ir y matar y robar, ir a hacer cualquier cosa que sabes que vas a afectar a una segunda persona, porque lo importante aquí como humanos, como especie, ¿sí? Es que tenemos que tener empatía hacia el resto, ¿sí? Y de esa manera, pues, respetar el espacio del resto de gente. Entonces, una de esas libertades, que es lo que muchos ateos hablan, y vuelvo y repito, me incluyo, es el hecho de que nosotros no somos como un perro amaestrado, que hacemos algo bien porque el bien y el mal depende de la persona que lo haga, depende, o sea, eso no es una regla general de que todo es bueno o todo es malo. Todo depende de la situación y depende de muchas cosas, hasta depende de la zona geográfica en la que te encuentres. Pero vamos al hecho de que si sabes que algo va a afectar a otra persona y haces el bien por sí solo es la recompensa, mas no una vida eterna. Y peor aún, el hecho de ser empático como ser humano y no hacer el mal a otra persona, ¿sí? Sin esperar una vida eterna, un premio de un Dios, pues lo hagas, porque al final de cuentas todo eso está en nuestras manos. Y sobre todo, no estamos con el miedo de que si no crees en un Dios, en este caso sea el cristiano, sea cualquier otro Dios, pues a nosotros no nos afecta ningún infierno, y de esa manera nos ayuda a ver con otra perspectiva la vida, la única que podemos comprobar y la única que podemos vivir, para que la aproveches de la mejor manera. Y recalco, al decirte que la gente aproveche de la mejor manera su vida, no significa que vaya a hacer lo que le dé la gana. Significa que ya que es la única, haga que valga la pena. Así que eso es. Gracias por tu pregunta, Steven. Vamos con una pregunta más. Bienvenidos. Buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Dual, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Desde Perú. Mira, Perú. mi pregunta es, mi pregunta es algo más distinto. Lo que yo te quería preguntar, si en un caso existieran todos estos 3000 dioses, ¿por cuál te irías? ¿Por cuál de esos dioses
te dirías tú? Si es que te agrada uno, por ejemplo. Yo no, por ejemplo, por Jehová, no, porque este es el peor Dios que he visto, Totalmente de por acuerdo ejemplo. contigo. Agradezco mucho tu pregunta y continuemos. A ver, es un poquito irónica la pregunta y entiendo el punto. O sea, hablemos que existieran todos esos dioses, ¿ya? ¿Por cuál me iría? Ya que es una pregunta hipotética, permítame llegar a un punto de vista viéndole desde una visión como que fuera real lo que tú me dices. O sea, antes de eso, ni entre ellos mismos podrían soportarse. Imagínate el ego de estos dioses, ¿sí? Y el poder que cada uno de ellos representa. O sea, cada uno estaría defendiendo desde su esquina su poderío. Entonces imagínate a todos estos dioses en conjunto tratando de cierta manera, ganarse sus seguidores, ¿no? ¿Cómo sería? O sea, sería interesante pensarlo. ¿Cómo sería? Unos dioses que no sé, tal vez el que más castiga al otro, el que más miedo mete, porque sí, no sé si ustedes se han puesto a ver historias, hablemos de los dioses griegos. Cada uno de los dioses castigaba de cierta manera a los humanos, ¿sí? Para que así o sea, le tengan miedo y le adoren mejor y les den mejores eh, templos o les hagan mejores monumentos, les den mayor reverencia. Entonces, bajo esa lógica de los dioses que normalmente podemos ver en las distintas mitologías, y ahí incluyo la mitología cristiana, es esa de meter el miedo para justamente temerle y a base de este temor, pues adorarle, porque qué miedo si no le adoro lo que me vaya a hacer, ¿no es cierto? Ahora, mi respuesta a tu pregunta es la siguiente, el que gane. O sea, ¿por qué voy a pelearme con... Ya sabemos que hay 3000 dioses y cada uno de ellos tratando de buscar su espacio, digámoslo así. Pues el que gane. Lo que sí estoy seguro, al igual que tú, es que el dios judío cristiano va a ser el menos poderoso de todos los dioses. Primero porque no cumple nada de lo que ha dicho, ¿sí? Un libro mitológico dice que antes hasta daba de comer a los hambrientos, hacía caer del cielo pan, o si no a su hijo hecho hombre, le permitió que multiplique los panes, los peces. O sea, antes hasta el hambre, según el libro, hasta el hambre podía ayudar. Ahora ni eso. O sea, entonces al final de cuentas un Dios que manda a su hijo para cambiar, supuestamente para ver de otra manera las enseñanzas de Dios y, y en su palabra decir que ahora permite que la gente sea la que hable sobre su palabra para supuestamente hacerse conocer. No, pues yo le iría al Dios que viene en todo su poderío y se hace conocer, así de fácil. ¿Por qué un Dios va a mandar a gente como la que mayormente vemos, no digo que sean todos, pero como la que mayor gente que vemos, creyentes, con argumentos como los que vienen? O sea, yo como Dios dijera, a ver, dejen de hablar tanta pendejada sobre mí. Mejor voy, me presento y conozcanme en ustedes mismos, ¿no es cierto? Claro, si existiera. Así que una pregunta eh, la cual nos invita a pensar un poco. Así que bienvenidos, continuamos. Se desconectó uno de los amigos que estaba aquí. Gracias por la paciencia. Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me oyen Hola, bien? ¿cómo Escucho estás? bajo. Bien. ¿Me ¿Perdón? escuchan? Oigo Sí, sí, bajo. sí se te ¿Me oyen? escucha. Excelente. Muy buenas noches. Es un gusto saludarte, mi hermano. ¿Cuál es tu pregunta, Felicidades por por... favor? Bien, la pregunta es lo Bienvenido, siguiente. gracias. Bien, la pregunta es lo siguiente. Eh, hay un punto en el cual tú y yo estamos de acuerdo, que la ciencia que es hecha por la razón humana es limitada, ¿verdad? La ciencia es limitada. ¿Estamos bien? ¿Estás de acuerdo a eso? La ciencia no es Sí, sí, por absoluta, no es supuesto, omnipotente. hay cosas que todavía no se logra responder, así es. La pregunta es entonces a base de esta premisa. Si la ciencia hecha por la razón humana es limitada, ¿qué te hace pensar como ateo que Dios no existe?
O sea, si la razón es limitada. Ojo, la razón no es limitada, la ciencia es la limitada. Así que agradezco muchísimo tu pregunta y vamos con la respuesta. A ver, ¿por qué llego a la conclusión de que Dios no existe si al final de cuentas tenemos muchas limitaciones como para saber todo? Tienes toda la razón, no hay vueltas que darle, pero yo lo veo desde este punto de vista y esto es una opinión muy personal mía. ¿Sí? El método científico y la ciencia como tal tiene aproximadamente entre 500 y 600 años. O sea, cuando inicia este descubrimiento y se miró por el primer telescopio, y ahora tenemos un telescopio, imagínate, el James Webb, el cual nos manda las imágenes que tenemos, buscando, sin tener todavía todas las respuestas, pero aún buscando más respuestas para entender cómo funciona todo. ¿Cuál es mi punto? La religión, ¿qué respuestas nos ha dado? O sea, imagínate desde el punto de vista de que estamos hablando del Dios todopoderoso. No hablemos solamente del Dios cristiano, de cualquier Dios en general. Cada uno con sus distintas características, cada uno con sus distintos poderes, cada uno con su distinta manera de actuar ante su creación. Entonces, todos ellos, ¿sí? De cierta manera, tenían que haberse manifestado de alguna forma. ¿Sí? Entonces, las religiones que adoran estos dioses, las religiones que nos enseñan sobre estos dioses, ¿qué nos han avanzado? ¿En qué nos han ayudado? ¿Que es parte de las civilizaciones? Por supuesto que sí. ¿Que es parte de la cultura? Por supuesto que sí. Pero estamos hablando aquí de un punto, y recalco, dices, la ciencia no tiene todas las respuestas y estamos tú y yo de acuerdo. Pero la ciencia, aún sin tener todas las respuestas, en 500 años nos ha llevado a lo que estamos ahora. El hecho de que podamos conversar mediante una cámara, un celular, las redes sociales, una conexión inalámbrica, ver el universo como ahora lo vemos, eso ha hecho la ciencia, eso ha hecho el método científico. Ahora les invito a los creyentes, ¿qué ha hecho Dios? Y hablo en general, porque si nos ponemos un poquito más exigentes y queremos saber qué ha hecho tu Dios cristiano, en el caso de los cristianos, que es la gran mayoría que visita este canal, peor todavía. ¿Sí? Entonces, bajo ese punto de vista y bajo ese razonamiento, la ciencia nos ha llevado del punto A al punto B en 500 años. El humano aproximadamente hay vestigios y hay evidencia de que el ser humano como tal tiene 300.000 años. Ojo, 300.000 años, ¿sí? Desde que se conoce evidencia del Homo sapiens sapiens. En 300.000 años se le llamaba la lluvia a Dios, se le llamaba a los rayos Dios, se le llamaba al Dios Sol, tratando de buscar una explicación a lo inexplicable en su momento. ¿A qué nos ha llevado eso? Ahora a Dios simplemente se le ha metido en lo que aún no hay respuesta, en lo que aún la ciencia no ha logrado resolver. ¿Que algún día lo hará? Pues sí, algún día lo hará. ¿Tal vez viviremos para eso? Pues no. Pero de todas maneras, en 300.000 años que existe el Homo sapiens sapiens, las religiones, la creencia en Dios, o algún Dios no ha hecho absolutamente nada. Entonces, simplemente, por lógica, voy a lo que sí ha aportado y nos ha sumado como civilización, hablo, ¿no? A lo que nos ha sumado, nos ha dado avances, a lo que nos ha dado facilidades, a lo que nos ha permitido justamente ser la especie dominante, la ciencia, el método científico. Lo que sí podemos comprobar, lo que sí podemos explicar, lo que sí podemos justamente estudiar. Al contrario de Dios, termina siendo la ignorancia de la gente, la ignorancia de la humanidad. O sea, es que como no sé esto, posiblemente sea un Dios.
Entonces, a las personas que piensen así, estoy seguro que tú no eres uno de esos, pero para las personas que piensan así, entonces simplemente lo que están diciendo es que Dios es ignorancia. Muchas gracias por la pregunta. Continuamos. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, primero felicitarte por esa opinión que diste acerca de que nosotros debemos hacer el bien, pero no para esperar una recompensa, como la mayoría de las personas lo hacen tristemente. Ahora Gracias. quisiera plantearte dos preguntas. Dale, La rápidamente. primera es, ¿cuál es el principal problema? ¿La religión o las personas? Y la segunda sería, si todos dijésemos la verdad, ¿existiría la moral? Si todos dijésemos la verdad, existiría el amor. Perfecto. Agradezco muchísimo tus preguntas y continuamos. A ver, la una. ¿Cuál es el problema? ¿La religión o las personas? Permíteme reformulo tu pregunta. La religión es las personas. Sí, aclaremos eso. O sea, en realidad yo creo que un poquito va el sentido de tu pregunta, y espero no equivocarme, es el hecho de que, ¿qué está mal? ¿Las personas y las religiones o Dios? ¿Qué es lo que mucho me preguntan por aquí o es lo que muchos creyentes argumentan por aquí? A ver, partamos de algo. Si Dios existiera, pues no permitiría que sus creyentes, imagínate, los creyentes, los que le representan, los que le alaban, los que hablan con él mediante la oración, los que siguen sus enseñanzas, dijeran o hicieran el mal que han hecho en el transcurso de la historia. ¿Sí? Tal vez tú y muchos que estén aquí no sean creyentes malos, son buenas personas. Y no lo doy, y no hay duda de eso. Pero si hay muchos otros que cogen el nombre de Dios para hacer muchas cosas malas, desde estafar hasta matar. ¿Sí? Entonces vamos al hecho de que, lógico, o sea, ¿quiénes hacen todo eso? El humano. Y aquí quiero llegar a un punto. Entonces Dios no es el malo. Por supuesto que no es el malo, porque no existe. Según su librito mitológico, la Biblia, fue malo y luego se hizo bueno mandándole a su hijo y todo lo demás. Bueno, eso es una historieta después de todo. Sí, puede decir lo que quiera decir, no importa. De eso se tratan las historietas. Pero si nos ponemos un poquito a ver, Dios no puede ser ni bueno ni malo simplemente porque no existe. Ahora tú dirás, pero para ti no existe, para mí sí. Perfecto. Si fuese así, sí, digamos que solo para mí, no para ti, si fuese así, ¿por qué hay tanto creyente? Y les invito a que se pasen 5 minutos por los comentarios de mis videos tratando de convencer que lo que digo está mal. ¿Por qué no dejan que su Dios mismo lo haga? Porque hay tanta maldad de gente dándose en el nombre de Dios. Como Dios no permitiría que se tomen mi nombre, lo cual ya es un pecado, al menos en la Biblia lo dice, que no puedes tomar el nombre de Dios en vano. Entonces tomas el nombre de Dios y haces algo malo, Él lo impidiera. Pero ojo, Dios, muchas veces los creyentes dicen, es que Dios solo cuando pasan cosas malas, los ateos. No, no, no. Para los ateos, Dios no hace ni cosas buenas ni malas, porque al igual que las religiones y las creencias, son llevadas por hombres. Las enseñanzas que te dan sobre los dioses es de hombres. El libro, que se supone es la palabra inspirada por Dios, es de hombres. ¿En qué momento intervino Dios? En ninguno. En la práctica. Ahora, si le quieres ver con fe que ese libro fue escrito por o inspirado para algún Dios, no te consta, solo estás aceptando por fe. Y eso se trata la fe, aceptar sin necesidad de que sea comprobado. Y eso, penosamente, es lo que hace el concepto de Dios y las religiones. Hacerte sentir bien y satisfecho con el no saber la respuesta de las cosas. Y eso personalmente me parece un insulto para la inteligencia y me parece un insulto para las personas
que se sacan la madre, se sacan el aire y dedican su vida para que entendamos cómo funciona todo lo que conocemos. Así que gracias por tu pregunta. Espero haberla dado respuesta. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No ateo. No ateo. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Son dos preguntas. Dale. ¿Por qué evolucionamos nosotros según la creencia de la evolución? O según la teoría de la evolución. ¿Ya? Pues según lo que yo he estudiado, es por supervivencia. Ya, esa es tu primera pregunta. ¿Y la segunda? La segunda, ¿qué originó el Big Bang? Ya, perfecto. ¿O qué lo originó? Agradezco muchísimo tus preguntas. Uno sobre la evolución, o sea, ¿qué es lo que nos permite evolucionar? Tú mismo le diste la respuesta. Es que la evolución es simplemente la selección natural, o sea, el ser que se adapta a su medio sobrevive. Muchos no lo han logrado. Simplemente nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva de alguien que ya sobrevivió. Entonces, la evolución es eso, la adaptación de las especies a su medio. Es muy interesante e irónico y a veces cae en lo burlo ver los argumentos creyentes en donde justamente no entienden de qué se trata la evolución. Hasta dice, ya no estamos evolucionando, por supuesto, pero la evolución no es un cambio de un día al otro, es una adaptación en el tiempo. Y les voy a poner un ejemplo con algo que recién sucedió para que tal vez se entienda más didácticamente qué es la evolución. Recientemente, algo que nos golpeó a todo el mundo, la pandemia. Imaginémonos que no se descubría ninguna vacuna. ¿Listo? Somos un grupo de primates sin pelo en este mundo, el cual cae la pandemia. Ustedes vieron que existió dos grupos de personas, unas que eran asintomáticas y otras que eran sintomáticas. Y en las sintomáticas de SOMAS había otros subgrupos en el cual les cogía de manera leve y otros que fue fulminante, o sea, lo escogió de una manera tan fuerte que ni siquiera con la ciencia del momento pudieron salvarse. Voy al grupo de asintomáticos, o sea, gente que le dio el COVID y ni se enteró que le dio COVID, ni tuvo los síntomas, ¿sí? Ahora, se supone que la gente que sí le dio los síntomas de manera fuerte, si no había la vacuna, ¿qué sucedía? Se eliminaba, moría, no se adaptaba, ¿sí? La selección natural se daba que ellos no eran los escogidos, digámoslo de cierta manera, y tenían que morir porque su cuerpo, por alguna razón, presentaba de manera más fuerte lo que era este virus. Ahora, si pasando el tiempo, ¿sí? Van a morir todos los que no se adaptaban y van a sobrevivir los que tengan síntomas leves y síntomas y eran asintomáticos, ¿no es cierto? O sea, los que no presentaban síntomas y síntomas leves iban a sobrevivir a esta pandemia. Los que les cogía fuerte iban a morir. Si pasan los años y ya sobrevive esta gente, el virus, ¿qué se supone que pasaría? Digamos que el virus sigue mutando, ¿no es cierto? Sigue igualmente evolucionando, sigue abriendo otras cepas y habrá cepas que se vuelven igualmente un poco más fuertes y a otro grupo les cogerá esas nuevas cepas y a otro grupo igualmente seguirá siendo asintomático y otros seguirán siendo leves. ¿Por qué la evolución no es un cambio de un día al otro? Porque justamente tú podrás ver en las siguientes generaciones esa adaptación. O sea, si unes a dos personas asintomáticas, ¿qué es lo más probable? Que el que nace de esa unión, de esa reproducción, que sea asintomático. Ojo,
Es lo más probable, no garantiza que sea el 100% de veces. Pero aún así, eso multiplícalo por toda la población. Entonces llegará a un punto de manera natural, ojo, no estamos hablando aquí de vacunas, sino simplemente una analogía de cómo se da la evolución. Entonces, de manera natural, con el transcurso de los años de las siguientes generaciones, habrá unas personas que la cepa de lo que hubiera sido el COVID-19 ya no le afecta. De esa manera, a un montón de cosas. Y la evolución, erróneamente la gente cree que hay una prueba. Hay muchas pruebas sobre la evolución, no solo la adaptación que se puede ver de una especie en distintos hábitats, o sea, ser la misma especie, pero en los estudios de Darwin, por ejemplo, se veía que el pico de ciertas aves cambiaba de acuerdo a la zona geográfica en la que se encontraba siendo la misma especie. Entonces, esa adaptación muestra cómo el ser vivo se va adaptando a su hábitat. Eso es evolución. Perfecto. Entonces, eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué originó el Big Bang? Está mal formulada y te invito a que veas algo. El Big Bang no es la explosión, aun cuando se llama gran explosión, porque es el típico argumento que dan muchos creyentes poco leídos y poco estudiados. El Big Bang lo que explica es la expansión del universo. ¿Sí? Y de todas maneras es una teoría que está siendo complementada con otras más. Así que a leer mucho, bienvenidos, a buscar más información, a leer mucho, a seguir canales científicos, porque ellos te ayudarán a ver. Y ahora, si hablamos de un inicio, que ese es el objetivo de la pregunta, ¿qué inició, no? Después de todo, pues fue todo menos un Dios. ¿Ya? Si regresamos 500 años atrás, no, 1000 años atrás, ¿qué iniciaba los rayos? Zeus. Y toda la gente pensaba que era Zeus. Hasta que llegó un momento en que vimos que era un conjunto de fenómenos que como resultado era el rayo. De la misma manera, el universo, así como lo conocemos, debe ser el conjunto de fenómenos universales, o sea, en la magnitud del universo, ¿sí? Porque tomemos en cuenta que somos ni un grano de arena en comparación a lo que es el universo como tal. Entonces, debe ser algún tipo de conjunto de fenómenos que originó todo esto. ¿Que sabemos precisamente qué es? No, no sabemos. ¿Que está la humanidad y gentes muy estudiosa buscando una respuesta a eso? Sí, y trabajan todos los días para hacerlo. Así que simplemente no hay de momento una respuesta a eso, pero el decir que fue algún dios o cualquier dios tampoco significa tener una respuesta a eso. Al contrario, significa que Dios simplemente es la ignorancia o ese desconocimiento que tenemos por los temas. Así que agradezco muchísimo tu pregunta y continuamos. Una gran amiga de la casa, Suset, bienvenida, linda noche, gracias por la compañía. Hola, Asdrúbal, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno, estuve atenta, escuchando y leyendo muchas preguntas y definitivamente la desinformación que existe con respecto a los alcances que ha tenido la ciencia en cuanto a las investigaciones de dónde venimos es bastante. Antiguamente, cuando Darwin, que escribió su libro de la evolución de las especies, se creía que veníamos del mono. Hoy podemos comprobar y decir con certeza que no es así. Yo invito a las personas que tienen dudas que busquen por internet, lo pueden conseguir, la teoría sintética de la evolución y leer un poco, incluso los resúmenes, y allí está la explicación de dónde venimos. No venimos del mono. No somos animales superiores, compartimos un planeta con otras muchísimas especies. Tenemos un ancestro común con los primates. De hecho, nuestros parientes más cercanos son los chimpancés o los bonobos. Y los bonobos. Los simios, ajá, exactamente. Ajá. Compartimos mucho de las características incluso. Pero
nos han metido en la cabeza, digo nos han porque vivimos en una sociedad total y absolutamente dominada por las religiones, cualquier religión, la musulmana o la judeocristiana, ¿verdad? Que nos ha enseñado que somos un animal superior y no, realmente no lo somos, que tenemos otro tipo de, diríamos, características, sí que dominamos ciertas cosas, cierto, pero por ejemplo, un humano no tiene ecolocación o no puede aguantar tanto tiempo en el agua como una ballena. Y sucede, por ejemplo, si nos ponemos a ver justamente cada animal, y hay una de las pruebas de la selección natural y la adaptación de las especies, es que cada animal, incluyendo el hombre, en sus respectivos hábitats, es el dominante. O sea, el fuerte es el que supo adaptarse de mejor manera. Alguien me dice, evolucionista, ¿dónde están los fósiles? Somos biodegradables, que se han conseguido fósiles porque las situaciones geográficas, climáticas, en que se han conservado esos fósiles, permitieron su descubrimiento, pero somos biodegradables. Y fuera de eso, las pruebas de la evolución no solo son fósiles, es genética, es embriología, es justamente tenemos más cosas sobre eso. Entonces, sí sería bueno que revisen. Muchos creen que se han encontrado fósiles en filita y dicen, bueno, de este tipo de simio pasó a este otro y luego hasta este. No, en realidad nunca fue así. Exacto. Algo tan sencillo como que éramos un grupo de primates, te estoy hablando, no sé, 300.000 años, que fue que es lo que tenemos, incluso antes, éramos un grupo de primates y unos cruzaron el río y unos se quedaron de este lado, otros cruzaron el río y los que cruzaron el río consiguieron el río o el estrecho u otras tierras o pasaron la montaña, whatever. Consiguieron unas condiciones climáticas, se adaptaron a esas condiciones climáticas, tuvieron mutaciones, evolucionaron, la selección natural hizo su trabajo y evolucionaron a lo que somos ahora. Y ese ancestro común, ¿verdad? Se quedó en el pasado. No somos monos, somos primates. Exactamente, que en realidad es distinto. O sea, el primate del simio justamente es un primate sin cola, el mono es con cola, o sea, son totalmente distintos de todas maneras. Exacto, y evolucionamos diferente por selección natural, lo repito, por cuestiones geográficas, por mutaciones, y eso es lo que somos. De hecho, tenemos el coxis, que es el vestigio más importante de una cola que tenemos, que tenemos hoy en día, de que alguna vez en el pasado tuvimos cola. Entonces yo sé que para los creyentes tienen tan internalizada la idea de que fuimos creados con el polvo de la tierra y que compartimos y tenemos algún tipo de elementos de la tierra. Sí, es cierto, vivimos aquí, hemos hecho vida aquí por 300.000 años, por supuesto, tenemos silicio, tenemos hierro, tenemos un montón de cosas en nuestro cuerpo. Claro. Pero eso no quiere decir que agarraron un poco de polvo y crearon al hombre y a la mujer y nos soplaron y nos dieron vida. No, sucede. Agradezco muchísimo. Con esto mejor igual ayudaste a complementar mi respuesta a la pregunta anterior que justamente preguntaron sobre. Tengo tendencia a quedarme pegada conversando y me encanta conversar contigo, Asdrúbal, de verdad que sí. No, igual contigo. Siempre bienvenida aquí. Al contrario, muchísimas gracias, Seth. Agradezco muchísimo. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego, gracias. Complementando un poquito la pregunta anterior que tuvimos. A ver, continuemos un poco más. Bienvenido. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Soy de Lima, Perú. Y bueno, solamente quería hacerte una pregunta, ¿no? Respecto a lo que tú comentaste desde un comienzo, ¿no? Tú dices que Dios solamente se van a ir al cielo, o Dios perdona a los cristianos, pero no a los que no creen en Dios. Esto es falso.
Yo no he Ese es dicho nada falso. de eso. ¿Tienes una pregunta? Por favor, la haces o si no para dar el paso a alguien más. Ah, ya, bueno, respecto también de la evolución, ¿no? Y quiero saber si todos los ateos, piensan igual, o sea, piensan en la misma creencia que ustedes tienen, ¿no? El mismo pensamiento. Ya, Eso sería todo. gracias. Todos los ateos piensan igual. A ver, la pregunta empieza totalmente mal porque no entiende que ateísmo significa sin Dios. ¿Sí? No todos los ateos piensan igual. Si ustedes como creyentes, teniendo un Dios y una Biblia, no piensan igual. Por eso hay tantas ramas del cristianismo, ¿no? Imagínense, un Dios, un libro, y no piensan igual. Ahora, en cuanto al ateísmo, lo que busca el ateísmo es, como argumentos, lo que sí es comprobable. Que ahí entra lo que es la ciencia. Muchos igualmente tergiversan o tal vez no entienden, no sé, los creyentes y dicen, es que el ateísmo, o sea, el ateísmo no es que sea ciencia, el ateísmo basa sus argumentos. O sea, si tú me dices, ¿por qué no crees en Dios, en mi Diosito que yo sí creo? Pues cogemos muchos argumentos de ciencia y no siempre solo son de ciencia, cogemos muchos argumentos de ciencia porque es algo que tú puedes comprobar. O sea, el hecho de que tú no hayas estudiado la evolución y digas, es que creen en la evolución, pues claramente solo refleja el hecho que desconoces del tema. Ahora, si mi argumento es la evolución, no me creas a mí. Al contrario, aprovecho e invito. Vayan donde cualquier biólogo, no importa si es ateo, cristiano o creyente, pero lo que sí importa es que sea un estudioso de eso. ¿Sí? Vayan donde cualquier biólogo y vean qué opina de la evolución. Si es preferible algún biólogo creyente, alguien de estudios en realidad, que sea creyente, para que ustedes vean que justamente la creencia va muy separado de la ciencia. Entonces, un biólogo creyente, él no te va a decir que la evolución es falsa, porque él sí estudió sobre el tema. Entonces, ya digo, no le crean a ateo digital. Ateo digital lo que hace es tal vez de una manera reducida y en el poco tiempo que nos unimos cada día, de tratar de explicarte y dejarte con la espinita para que tú investigues más. Mi objetivo no es que se hagan ateos, mi objetivo es de que piensen, de que investiguen, de que lean más. Si después de haber hecho todo eso, ustedes siguen siendo creyentes, bien por ustedes, ¿sí? Pero el objetivo es de que piensen, de que vean otras alternativas, de que vean tal vez ciertas cosas y ciertos temas que desconocían y se pongan a estudiarlos, se pongan a leerlos y tal vez les llame la atención y pues les sirva de mucho. Y ojalá el resultado sea que sigan siendo creyentes. Veamos, ¿no? Así que gracias por la pregunta. Buenas noches, bienvenido. Noches. ¿Cómo estás, ateo digital? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Escucha esto, ¿verdad? Lo voy a hacer lo más claro posible. ¿Tú eres ateo por lo que tú has visto por la ciencia o eres ateo por lo que tú mismo has estudiado y has averiguado? ¿Y cuál es la diferencia entre lo que he visto con la ciencia y lo que he estudiado o averiguado? ¿Me podrías, para entender la pregunta, cuál es la diferencia entre los dos? Ok. Hay gente que se hacen ateo por... No me hables de gente que ni siquiera conozco. Ok. Me pusiste una pregunta, quiero justamente entenderla y te pongo una pregunta directa. ¿Cuál es la pregunta entre haber estudiado o haber justamente visto las investigaciones de otros que también estudian? ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia es que tú mismo investigues por tu propio mérito, tú mismo, y no... Por eso, sí. A ver, ya más o menos ya creo entendí. O sea, este señor lo que trata de decir es que si yo no estudio biología,
no tendría que hablar de biología. O sea, ¿se imaginan bajo esa lógica? Por ejemplo, si estudias genética, ¿por qué hablas de otras ramas de la ciencia si al final de cuentas lo tuyo es genética? Aquí está lo importante de esto. Las ciencias se complementan. ¿Ya? Es como que yo te diga, creyente, estimado creyente, ¿por qué ocupas el celular si tú no has hecho ningún celular? Y mientras no construyas o fabriques tu propio celular, entonces tú no puedes usar el celular que tienes. Bueno, ya escucharon ustedes mismos, así que continuemos. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Hola, ¿qué tal? Hola. Bien bajito, pero ayúdanos con tu pregunta para continuar. Que si estás de acuerdo sobre... Ok, mi pregunta va si estás de acuerdo sobre el incesto. Gracias por tu pregunta, pero por supuesto que no. Algo muy común que se puede ver en la Biblia, pero yo no estoy de acuerdo. Sí, o sea, dentro de mis valores y mi moralidad como ateo, no estoy de acuerdo en eso, así que espero haber respondido a tu pregunta. Bienvenido. Vamos con una siguiente pregunta. Buenas noches. Hola, hola. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas, no, solo simplemente felicitarle a hacerle abrir los ojos a las personas que realmente están aferradas y no se dan cuenta que la religión es un verdadero negocio. Muchas gracias, muchas gracias. Oh, qué buena vibra. Gracias por la buena vibra y al contrario, con eso cierro este segmento, episodio 7 de Pregunta al Ateísmo. Agradezco muchísimo a la gente que se conectó, agradezco muchísimo a la gente que hace sus preguntas y cuando en otras conversaciones me vean que no respondo preguntas que no son del segmento, simplemente es porque manejamos ciertos temas porque el objetivo un criterio personal mío es que yo considero que lo mejor que se puede dar a las personas es que tengan el acceso al conocimiento libremente. Y entre ellos es escuchar posturas de creyentes, explicaciones de creyentes. Porque al igual que, o al menos a mí como ateo, yo no tengo ningún problema de que la gente creyente exponga. Entonces muchos de los días lo que buscamos es que la gente exponga sus creencias y tratamos de analizar las mismas para ver si son consistentes, si son lógicas, si son razonables. ¿Sí? El objetivo de este canal no es que te hagas ateo. El objetivo de este canal es de que pienses. Y ya. Así que si no me sigues, sígueme, Ateo Digital. Y sobre todo, no te olvides seguirme en el resto de redes sociales. Toda esta conversación después se sube a YouTube. Así que gracias a la gente que me sigue y suscríbete en YouTube para que te llegue la notificación el momento que esté subido este episodio 7 de Pregunta al Ateísmo. Así que gracias por la compañía. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put it down, I'll be getting loud, you can have it douse, not what I'm about.